En primer lugar, tenemos los libros. Cuando tenemos un libro con un autor, que es lo más común, lo más normal, vamos a comenzar por el apellido, luego vamos a poner las siglas de su nombre o nombres. Si tiene uno, lo dejamos en solo la primera, si no, pues colocamos las dos. Después vamos a poner entre paréntesis el año de la edición del libro que estemos utilizando. Esto es muy importante. Supongamos que estamos utilizando un libro que fue originalmente escrito hace 20 años, pero la edición que estamos leyendo es de hace un par de años. Entonces lo que vamos a hacer es poner la edición que nosotros estamos leyendo. Si el libro fue escrito en 1950 y nosotros estamos leyendo una edición que se hizo en 1970, vamos a poner aquí 1970, no el año original, porque no estamos leyendo esa edición. Después vamos a colocar el título del libro, la ciudad, el país y la editorial. Ciudad, país y editorial, obviamente de la edición que estamos utilizando, no del original. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el apellido primero, seguido de una coma, enseguida el nombre abreviado con su sigla inicial, el año en el que fue escrita la edición que estamos utilizando, el nombre del libro y por último ciudad, país, editorial. Cuando es un libro con editor, lo único que va a cambiar es que vamos a añadir un paréntesis antes del año y vamos a poner estas siglas, que de esta manera quieren decir editor, ed. Y seguido tendríamos que poner el nombre del editor. Si fueran más editores de un solo libro, tendríamos que poner eds. Y seguido el nombre de los editores. En este caso no ponemos ningún nombre, ya que solamente son ejemplos, pero así es como tiene que ser. Cuando leamos un libro en versión electrónica, vamos a seguir el mismo patrón, apellido, siglas de nombres, año, pero ya no vamos a poner ciudad, ni país, ni nada de eso. Vamos a colocar el título del libro y enseguida vamos a poner el link de donde lo sacamos, recuperado de y el link. Aquí hay un ejemplo de Jesús Domínguez, J. que es nombre con las reglas establecidas, el año en el que se hizo la edición que estamos utilizando, el nombre del libro y recuperado de con el correspondiente link. Más adelante vamos a explicar más detalladamente lo que es el DOI, de Digital Object Identifier. Es un número que nos permite encontrar de cierta manera un poco más rápido los libros, pero más adelante vamos a dar pues la explicación un poco más extendida. Cuando tenemos un libro que tiene el DOI, lo que vamos a hacer es colocarlo de la misma manera, así como pusimos recuperado de y al final pusimos el link, nada más vamos a poner acá DOI y vamos a poner el número correspondiente, sin poner país, sin poner ciudad, sin poner editorial, ni nada. Aquí tenemos un ejemplo con el DOI correspondiente. Enseguida tenemos cómo citar el capítulo de un libro que tenga varios autores. Por ejemplo, hay libros que recopilan varios ensayos, varios artículos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a citar el apellido y nombres de quien escribió el capítulo o quienes escribieron el capítulo, y lo vamos a dividir con una I. Vamos a ponerle una coma al primer nombre, vamos a poner una I y después vamos a poner el siguiente nombre como ya vimos. Después el año en el que fue escrito el artículo, capítulo, lo que sea, y el título del capítulo sin colocarlo en cursivas. Enseguida que terminemos de hacer esto, vamos a poner en, que esto es lo que va a ser la referencia al libro en total, ya no solamente el capítulo que estamos citando, sino el libro como tal, completo, y vamos a poner pues quien haya hecho, por ejemplo, la recopilación de este libro. Ese es el nombre que vamos a colocar aquí. Obviamente, pues al ser una recopilación tiene que ser algo editado, vamos a colocar las siglas correspondientes y el título del libro, ahora sí.
solamente que entre paréntesis vamos a pues indicar las páginas que utilizamos, que son las que abarcan el capítulo. En este momento sí tenemos que ser un poco más específicos. Ponemos la ciudad, el país y la editorial, y aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos el autor, tenemos... esto se me olvidó mencionarlo. Por ejemplo, no necesariamente tiene que tener un nombre un capítulo, puede que no tenga para nada un nombre. Entonces vamos a colocar, si se da el caso, vamos a colocar un fragmento de lo que estamos citando de ese capítulo, ya que pues no tenemos otra referencia. Entonces vamos a colocar un pequeño fragmento, no tiene que ser muy largo, y con eso terminamos. Después vamos a poner, después de los demás datos, vamos a colocar pues el nombre de quien hizo la recopilación de todos estos artículos, ensayos. Vamos a poner así las correspondientes, el nombre del libro completo, las páginas que utilizamos, y ahora sí, el lugar en el que fue hecho el libro y la editorial.